Bendito sea nuestro Dios, eterno, todopoderoso. Le damos toda la gloria a nuestro Dios, fuerte, grande y temible. Y le damos gracias al Rey bien amado que hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha mantenido con vida. Y Él es grande, Él es poderoso. Alabado sea su santo y bendito nombre. La Escritura nos dice que Jesucristo, Él es el dador de la vida. Y hasta aquí el Señor bien amado nos ha protegido, estamos bajo esa cobertura divina. Y seguimos escudriñando la bendita Escritura, profundizando un poquito más lo que es el Salmo 91, que es un salmo de protección divina y adecuado para estos tiempos que el mundo entero está pasando por estos tiempos difíciles, esta pandemia que es a nivel mundial, de lo cual profetizó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo allá en Mateo 24, y habrá pestes, habrá enfermedades. Eso ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos estar preparados, pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 91. Seguimos estudiando este precioso salmo de protección que los eruditos, de fuentes rabínicas en Israel, dicen que fue escrito por Moisés, allá cuando él pasó el desierto, cuando Dios le mandó a erigir el tabernáculo, cuando pasaron 40 años por el desierto. Allí Moisés escribió este precioso salmo de cómo Dios los libró de todo el trayecto que ellos tuvieron. Y esto simboliza que en la trayectoria de nuestra vida, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar cuando nosotros estamos habitando ahí bajo su abrigo, allí morando bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 91. Ya hemos dado dos sermones, dos estudios acerca de esto. Ya vimos el versículo 1, el versículo 2 y vamos a ver el versículo 3. Como tema le pusimos Dios te librará. Él te va a librar del lazo del cazador. Nadie más. Él es el único libertador. Alabado sea su santo y bendito nombre. 91.3 dice así. Salmo 91.3. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él te librará del lazo del cazador. Gloria a Dios. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Voy a detenerme en lo que es la primera frase, porque eso está poderoso. Vamos a profundizar un poquito lo que dice la Escritura. Él, refiriéndose al Dios eterno, al Todopoderoso, Él te librará del lazo del cazador. Sabemos que el cazador es el enemigo. Es el enemigo que la Biblia dice que anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero en el nombre de Jesús el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Vamos a orar y pedir la guía del poderoso Espíritu Santo de Dios para predicar su palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, con la unción del Santo de Israel. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más, mi Rey bien amado. No nos cansamos, mi Padre bueno, de estar agradecidos contigo por todos los parabienes que nos has dado, mi Rey amado. Gracias por la vida, gracias por la provisión, gracias por la sanidad, gracias por nuestra familia, por nuestros hijos. Tenemos mucho por qué darte las gracias. Gracias, Padre mío, por todos los beneficios que tienes para con nosotros, mi Rey bien amado. Ahora pedimos la guía del poderoso Espíritu Santo de Dios para que esta bendita palabra cause efecto en las mentes y en los corazones de todo aquel que está oyendo este estudio, esta predicación, porque bendito sea Señor amado, tu bendita palabra nos dice que nunca va a regresar vacía, sino que se va a hacer conforme al propósito por lo cual tú la enviaste, mi Rey amado, porque tú tienes misericordia de todo aquel, Padre mío, de todo aquel que de corazón limpio invoca tu santo nombre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te damos
Nuevamente, gracias, mi Rey. Te exaltaré, mi Rey, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo de la gloria se exalta con poder en este momento, en este tiempo. Los hogares sean bendecidos, los hogares sean sean prosperados, los hogares sean cubiertos con la sangre de Jesús de Nazaret, que estén bajo esa cobertura divina, habitando bajo el abrigo del Altísimo. El Altísimo, la bendita Escritura nos dice a partir del versículo 1, nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el que está en la habitación de Dios, el que está en esa presencia divina del Altísimo, ya vimos que el Altísimo es el león, que sobre él no hay otro más alto. Él es el mayor, él es el grande, él no ocupa ayuda, él es el todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la Escritura, morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo esa cobertura. El Omnipotente, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente. Con Cristo dice la Biblia que estamos completos. Con Dios no nos falta nada. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. La Escritura nos dice en el Salmo 23, allí la palabra nos dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Quiere decir que la paz de Cristo, aunque haya turbulencia, aunque haya aflicciones, la paz de Cristo va a estar en nuestros corazones. Es una promesa divina y la cumple en todo aquel que ha creído en él. Todo aquel que está bajo esa cobertura divina, ahí está la paz de Cristo en su mente y en su corazón, porque no va a haber mente turbada. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesucristo, ni tenga miedo. Cuando dijo, mi paz les dejo, esa paz viene de lo alto, viene del cielo, atraviesa toda hueste espiritual de maldad y llega directo al corazón, porque viene de arriba. Esa paz verdadera de la cual Cristo nos habló, y que no tengamos miedo, no tengamos temor, porque el verdadero amor, el amor de Él, quita todo temor. El amor de Cristo en nosotros quita todo temor. Y en el nombre de Jesús se ha quitado todo temor, en el nombre de Jesucristo de la gloria. Esperanza mía. Ya vimos cuando el versículo 2, lo vimos la semana pasada, cuando dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es el Dios de la esperanza. La bendita Escritura nos dice allá en el capítulo 15 de Romanos, allí cuando dice, y el Dios de la esperanza, allí nos dice, nos dé gozo y paz. El Dios de la esperanza nos dé gozo y paz en todo por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, nos dé todo gozo, toda paz, el Dios de la esperanza. Y esa paz verdadera es la que nosotros tenemos. Esa es la esperanza. Esperanza mía, castillo mío. Hablamos de un refugio que aunque vengan tormentas, como la escritura que nos dijo el Señor Jesucristo, cuando dijo de los dos fundamentos, el hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la arena. El que construyó dice la palabra de Dios ahí, que vinieron a esta casa, vinieron ríos, fue atacada por abajo, vinieron vientos, fue atacada por en medio, y vinieron lluvias, fue atacada por arriba, por todos lados, problemas, aflicciones, enfermedad, deudas económicas, por todos lados fue atacada esta casa. Pero cuando está fundada sobre la roca, la Biblia dice que no cayó. Esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y sabemos nosotros, por la Escritura, que nuestra roca es el Señor Jesucristo. Cuando tu fundamento, lo que tú crees está fundamentado en el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, en obedecer a Él, tu casa, tu vida no va a caer como el que fue construido sobre la arena, que ahí construir es fácil. Ahí el que fue construido sobre la arena, dice la Escritura, y grande fue su ruina. Cuando no está fundamentada nuestra vida
en el Señor Jesucristo, viene una grande ruina, porque entonces el enemigo va ganando ventaja. Por eso es que necesitamos que este Salmo 91 sea presente todos los días de nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, sea vigente, se haga presente. Este Salmo 91 se haga vivo en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Él es nuestro refugio cuando dice castillo mío, esperanza mía, castillo mío, nuestro refugio, mi Dios en quien confiaré. Él tiene una confianza 100% en Él. El sermón pasado, el estudio pasado, cerramos con el capítulo 3 del libro de Proverbios, donde 3:5 de Proverbios nos dice, fíate, o sea, confía en Él, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no lo que tú crees, no lo que tú piensas, lo que otros piensan, no lo que a tu manera de ser es lo bueno, no es así. Dice, no, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no es conforme a tu intelecto, no es conforme a tu conocimiento, es conforme a la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él conoce el futuro y nosotros no lo conocemos. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce que Él es Dios, reconócelo en todos tus caminos, todos tus proyectos, todos tus planes. Reconócelo a Él primero, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Sabemos también que no tenemos que andar por las veredas si tenemos al Dios vivo y verdadero. Así que si andamos por las veredas, vamos a subirnos al camino verdadero que es Él, porque Él mismo lo declaró cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ya no tenemos que andar por las veredas. En las veredas hay mucho peligro, en las veredas hay serpientes, hay piedras, hay espinas, hay cazadores. Por eso es que no tenemos que andar por esas veredas, vamos al camino verdadero, el cual es Cristo Jesús. Él enderezará tus veredas. Hijo mío, sigue diciendo Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Jehová y apártate del mal, porque esto va a ser medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Va a haber una paz verdadera aún en todo nuestro ser. Vuelvo a repetir, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo va a venir ese reposo, descansar en el Dios vivo y verdadero. Problemas todos los tenemos, unos de una manera, otros de otra, pero cuando nos aferramos a sus promesas, cuando nos aferramos a Él, cuando nosotros confiamos en Él, cuando Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, cuando dice castillo mío, mi Dios en quien confiaré, plena confianza en el Dios vivo y verdadero. Aunque nuestros ojos vean otra cosa, aunque nuestros sentimientos nos ganen, nuestras emociones, tenemos que seguir confiando de que Él está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea nuestro Dios. Él está con nosotros, de eso no hay duda, no debe haber duda. Tenemos que confiar en Él, aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, como deseamos, como nuestro sentimiento quiera. No es así, es conforme al propósito divino. Nosotros tenemos que seguir bajo esa cobertura divina, habitando bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea nuestro Dios, alabado sea su santo nombre. Y en el versículo 3, de cuál vamos a hablar hoy, Él nos dice, Él te librará del lazo del cazador. Estudiando la palabra de Dios, vi que en la Biblia aparecen muchos lazos que el maligno va en contra del ser humano. Son lazos que él tiene para ligar, para atar, para que sean sometidos a la voluntad del enemigo. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice, sed sobrios, o sea, sean cuerdos, sean sensatos, sean cuerdos, dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, así dice la Escritura, él es nuestro enemigo, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si tú estás en la habitación de Dios, estás en ese refugio, tienes esa esperanza y estás confiando en Él, el enemigo no puede entrar, porque Dios dice la bendita Escritura, aquí en el mismo Salmo 91, que Dios enviará ángeles, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en donde quiera que vayas, en todos tus proyectos, tus planes, tus pensamientos, tus sentimientos. Él envía a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles se va a mandar para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es lo que dice la Escritura y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Él nos va a librar del lazo del cazador, de toda trampa que el enemigo tiene en contra del pueblo de Dios, en contra de todo aquel que está buscando a Dios. Hay trampas que el enemigo tiene y en el mundo hay mucha trampa, pero mucha gente no se da cuenta de que tiene ese lazo, de que el enemigo ya los lazó. Están sometidos a la voluntad de él. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, dice que cuando nosotros no habíamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, cuando no caminábamos con Él, cuando no estábamos bajo esa cobertura, dice la Biblia que estábamos sin Dios, estábamos sin fe y estábamos sin esperanza, porque estábamos sometidos a la voluntad del enemigo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, bendito sea nuestro Dios, bendita misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y como consecuencia de ello, dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora ya estamos bajo esa cobertura divina. Ahora lo que necesitamos es que el poderoso Espíritu Santo de Dios venga a nosotros. Tenemos esa libertad. Cuando que recibimos a Jesús, nos selló el Espíritu Santo y ahora Él puso una medida de fe en nosotros. Ahora depende de nosotros que vayamos, que esa fe se vaya creciendo, que no estemos estancados, que no sea lo mismo, porque Dios no es rutina, no es lo mismo. Siempre el Espíritu Santo te va a estar enseñando cosas nuevas, porque hay cristianos aún que tienen ese lazo, no crecen, están en lo mismo años y años y siguen con el mismo egoísmo, con la misma avaricia, con los mismos deseos carnales, con los deleites temporales. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, porque el enemigo tiene ese lazo. Y aquí apunté muchos lazos que aparecen en la palabra de Dios. No son todos, son algunos solamente, pero hay lazos que no dejan que crezcas en la palabra de Dios, que no experimentes los dones del Espíritu Santo, los regalos poderosos que Dios tiene para su hijo, para su hija. Alabado sea su santo nombre. Él te va a librar del lazo del cazador, de esos grilletes, de esas cadenas, de esas ataduras, de esas ligaduras. Él nos va a librar de ese lazo del maligno, esos lazos que Él tiende, esas trampas que Él pone, Él nos va a librar. Por eso vino el Señor Jesucristo. Él vino a dar libertad al cautivo. Cuando Isaías profetiza ya en el capítulo 61 del 1 al 3, cuando está profetizando al Señor Jesucristo, él mismo dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Todo es por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto Jehová me ha ungido. ¿A qué vino Jesús? Dice, me ha ungido me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, físicos y espirituales, porque hay cosas espirituales que el siervo de Dios no puede ver porque no hay esa libertad. Pero Él vino a darnos esa libertad, Él vino a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Vino a dar esa libertad
a todo aquel que está esclavizado, el que está sometido a la voluntad del enemigo. Jesucristo vino a darnos esa libertad. Él te librará del lazo del cazador. El cazador aquí es el enemigo, el que anda como león rugiente, pero tenemos a un Dios todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Cuando nosotros le obedecemos, nos metemos bajo esa cobertura divina, ahí es donde Dios viene a darnos esa libertad. Él te librará del lazo del cazador. Bendito sea nuestro Dios. Esas ataduras, esas ligaduras. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 6 del libro de Génesis, ahí vemos un lazo donde aparece Eva, donde dice la Biblia que fue engañada. Eva ya había visto varias veces el árbol del bien y del mal, ya lo había visto, pero cambió su mente, cambió su pensamiento cuando tuvo ese encuentro con la serpiente, cuando la serpiente le dijo, porque le dijo, sabrá Dios que cuando comas de ese fruto vas a saber el bien y el mal como Dios. Cambió su mente, el enemigo le puso un lazo y quedó engañada, dice la palabra de Dios. Y comió del fruto, o sea que hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Le dijo, todo puedes comer, menos del fruto, menos de ese árbol, del fruto del bien y del mal. De eso no puedes comer. Como digo, Eva ya lo había visto otras veces, pero cuando tuvo ese encuentro con el enemigo le cambió la mente. Esos lazos son en los pensamientos, porque cambia la mente de la persona, cambia su personalidad. Allí Eva, dice la Biblia, y Eva fue engañada. El enemigo le tendió el lazo y ella ahí aceptó ese lazo. Pero en el nombre de Jesús, esos lazos se rompen en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ella fue engañada y de ahí vino la perdición, el pecado, entró el pecado a esta humanidad. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre en esta tierra fuera eterno. Pero como el primer hombre dice la Biblia que le falló a Dios, por eso entró el pecado y también entró la muerte. Por eso es que morimos, por ese pecado, por ese engaño, por ese lazo que puso el enemigo. Mire, si no es algo muy serio, esos lazos que pone el enemigo, esos lazos de engaño. Y esos lazos de engaño no es solamente haciendo lo que a Dios no le agrada, sino que hay muchos lazos todavía, lazos sentimentales, hay demasiados lazos en la palabra de Dios como para decirlo en un solo estudio. Pero Él nos va a librar de esos lazos. Otro que aparece en la palabra de Dios es el hijo pródigo. Él cayó en ese lazo de los deleites temporales de esta tierra. Él tenía todo, él estaba bien en la casa de su padre, él era el hijo, él era el heredero, pero vino el enemigo, él vio los deleites temporales de esta tierra y dice, él pensó que eso era lo bueno, él creyó que eso era vivir la vida, eso pensó que él era disfrutar la vida. El enemigo le puso un lazo y le dijo a su padre, Padre, dame la herencia que me corresponde. Pero el enemigo ya había cambiado su pensamiento, ya le había tendido ese lazo y entonces fue que le dio la herencia. Dice que se fue a una provincia lejana. Muchos ya conocen la historia del hijo pródigo, pero a lo que voy es esto, que el enemigo le tendió un lazo y le cambió la mentalidad. Y se fue a una provincia lejana, donde dice la Biblia que malgastó todo lo que él tenía, tanto que después no tenía ni para comer y se acercó a uno de los hacendados, dice, de aquella provincia y lo puso como trabajador allí en la posilga. ¿Cuál era el plan del enemigo al tenderle este lazo? ¿Hasta la posilga? No. El plan del enemigo era matarlo y llevárselo, llevar su alma. Pero Dios no lo permitió. Bendita misericordia, que así como tuvo con el hijo pródigo, tuvo con nosotros su gracia, su amor, su misericordia allí, porque quiero que apunte este versículo, capítulo 15, versículo 17 del libro de Lucas. Allí está la historia.
Empieza desde el 15:11, pero el que resalta, el que quiero poner ahora en énfasis es el versículo 17, donde dice la escritura, y volviendo en sí, ahí está la misericordia. ¿Por qué dice la escritura volviendo en sí? Porque él había sido engañado, él había tendido un lazo, el enemigo le había tendido un lazo, haciéndole creer que los deleites temporales de este mundo son lo máximo, que eso es disfrutar la vida. Pero si usted ve allí en el capítulo 5, versículo 20 del libro de Isaías, mire lo que dice acerca de esto. Hay de aquel, hay de aquella, hay de aquellos que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Oiga, hay gente que dice, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno está este licor, porque luego habla de licor ahí. Hay de los que son hombres fuertes, dice, para mezclar bebidas. Así que ahí está hablando del alcoholismo, de que la gente piensa, de que, o de los que dicen, no, pues yo soy social solamente, es para socializar. Pero, y qué bueno, dice, qué bueno está este trago, qué bueno está este licor, qué bueno está esto. ¿Y qué dice Isaías? Hay de los que a lo bueno le dicen malo. Qué bueno estuvo este baile, qué buena está esa canción. La mentalidad, el enemigo ya puso un lazo allí. Cuando desobedecemos lo que dice la palabra de Dios, cuando no le agrada a Dios, eso es, y nosotros lo hacemos, hay una rebeldía en contra de Dios. Porque sigue diciendo allí el profeta Isaías que estos dice que van a ser consumidos, que van a ser como paja, van a venir lenguas de fuego y como paja van a ser consumidos. Ese es el fin de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Bendito sea nuestro Dios que nos abrió el entendimiento. Mire lo que dice, hay de los que son valientes para beber vino en el versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino. Y dicen, ay, qué buena tuvo esta borrachera. Hay lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Dios es palabra de Dios, es el consejo de la bendita escritura. Esto es salir de la cobertura divina, no obedecer a Dios. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El versículo 24, ahí están las consecuencias, ahí está el juicio. Ahorita, mucha gente puede hacer y deshacer, hagan lo que quieran, eso es lo que dice la escritura, pero un día vamos a dar cuentas a nuestro Dios y entonces dice la bendita escritura que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, estoy hablando a los que están en Cristo. Aparte son los que van a ser juzgados allá en el lago de fuego. Estamos hablando de los hermanos de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, en esta vida, sea bueno o sea malo. Un día vamos a dar cuentas. El libro de Eclesiastés nos dice, acuérdate de tu juventud en los días, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. En los días de tu juventud, acuérdate de Él, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Alabado sea su santo y bendito nombre. Ahí la bendita escritura también nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, lo puedo hacer, pero no me va a edificar, no me va a convenir, porque me salgo de esa cobertura divina y es cuando el enemigo pone ese lazo de a los que lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No ven con la mente de Cristo, no ven con los ojos espirituales, no ven con esos ojos que Dios ve. Por eso es que este mundo va a más y más perdición y es necesario que nosotros que predicamos la palabra tenemos que decir la verdad. Espera un juicio, los espera el lago de fuego, los espera lugares de tormentos, donde la Biblia dice que
el gusano no muere. Así que vamos a obedecer la palabra de Dios ahora que hay esperanza. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver a nuestro Dios Todopoderoso. Así que la palabra de Dios dice, el hijo pródigo, volviendo en sí, no estaba cuerdo, no estaba sobrio, como dice el apóstol Pedro, que seamos sobrios y velad. No estaba sobrio, estaba fuera de sí, volviendo en sí. Cuando se quitó ese lazo, dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a la hacienda de mi padre y voy a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no, hazme como uno de tus jornaleros. El punto es que cuando él regresó, su padre dice que lo vio de lejos, lo abrazó y entonces él empezó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y apenas le iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, y no le dejó terminar la frase. No le dejó terminar la frase, dice que lo abrazó, lo besó y entonces dijo, hagamos fiesta, matemos el becerro más gordo, póngale anillo, póngale vestido, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido. Ahí está la palabra, se había perdido y es hallado. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos perdidos antes de conocer a nuestro Rey bendito. Íbamos conforme a la corriente de este mundo, pero el Rey bien amado, en su grande misericordia, dice, nos amó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia, en el lavamiento, la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Él no da el Espíritu con medida, es conforme nosotros vayamos buscando, sometiéndonos al Espíritu Santo. Él sigue derramando su Espíritu Santo sobre nosotros, bendito sea nuestro Dios. Y nos va llenando de sabiduría de lo alto, nos va llenando de conocimiento, pero que no nos salgamos de esa cobertura divina, estemos habitando bajo el abrigo del Altísimo, estemos morando bajo la sombra del Omnipotente. Otros que fueron hechizados, dice la Biblia, otros que fueron engañados. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas 3:1, allí nos dice la bendita escritura, cuando Pablo se sorprende, cuando dice, Gálatas insensatos. Insensatos quiere decir sin sesos, no tienen pensamiento, no tienen sesos ustedes, insensatos. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Dice la versión Reina Valera. En otras versiones dice, ¿quién los hechizó? Ahí el enemigo tiende un lazo con sus hechizos, con su hipnotismo del enemigo, porque eso es lo que pasa, hipnotiza a la gente. Y la gente piensa que está haciendo lo bueno, y no es cierto. Cuando estamos fuera de esa cobertura divina, cuando no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, entonces no estamos haciendo lo bueno. Porque la palabra nos dice, allá mismo en Isaías, después de cuando habla de lo que a lo bueno le dicen malo, allí la palabra del Señor dice, porque desecharon la palabra del Santo de Israel. Allí dice que fue desechada, no le obedecieron. Por tanto, vienen esos juicios, como estamos viendo para esta tierra. El hombre va más y más a la depravación, la inmoralidad, desobedeciendo a Dios. Dice que abominaron la palabra de Dios. No quiere decir que odies la palabra, sino que simple y sencillamente cuando eres indiferente, cuando no obedeces la palabra de Dios, estás abominando la palabra del Santo de Israel, lo que Dios dejó para la humanidad, para esta salvación que es a través de su amado Hijo, que lo entregó por todos nosotros, le costó la vida al Señor Jesucristo, Él vino a morir por nosotros. No desechemos esa gracia divina, no desechemos el sacrificio que nuestro Rey bendito vino a hacer por nosotros. La Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, así como nosotros, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual
Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahí está el Altísimo hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de Jesucristo, se doble toda rodilla. ¿De dónde? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si tú no confiesas en esta tierra que Jesucristo es el Señor, un día, cuando estés delante de su presencia, cuando dejes esta tierra, vas a doblar tu rodilla y hasta entonces lo vas a reconocer, pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es la palabra de Dios que está viva hasta el día de hoy, que tienes vida. Hay esperanza para que estés en ese refugio, para que estés habitando bajo el abrigo del Altísimo y para que esta promesa se cumpla en tu vida, que Él te va a librar del lazo del cazador, de esa mente que está engañada, que a lo bueno le dice malo. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, los que tenemos el conocimiento de Dios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas, de esos lazos que pone el enemigo, y llevando, dice, derribando todo argumento, todo conocimiento que se opone a lo que es de Dios, y derribando, dice, todo argumento, todo lo que se opone, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Él que tome cautivo nuestros pensamientos y nos lleve a Él para obedecer la palabra de Dios. Que tome Él nuestros pensamientos, que tome Él nuestros sentimientos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, que lo tome Él 100%, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo, a las enseñanzas que Él plasmó, que Él vino a esta tierra y que están plasmadas en esta bendita escritura. Cuando la palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Allí nos dice la bendita palabra de Dios, que desglosando este versículo, parafraseándolo, nos dice la bendita escritura. Nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando habla de justicia, habla de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Nadie es justo, ni aun uno, pero cuando nos cobijamos bajo esa cobertura de Él, entonces Él aparecemos justos por el sacrificio de Cristo. Él es nuestra justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y al Señor Jesucristo, y las enseñanzas del Señor Jesucristo, aplícalas a tu vida, entonces se va a cumplir. Lo demás te vendrá por añadidura en la obediencia. Esos lazos de que habían caído los Gálatas también, ahí el apóstol Pablo les dice quién los fascinó, quién los hechizó, porque empezaron muy bien, dice, empezaron aceptando el sacrificio de Cristo, empezaron en el espíritu y vinieron a terminar en la carne. Por esos falsos maestros que vinieron a enseñarle otra cosa. Ustedes iban bien. ¿Quién los enseñó? ¿Quién les tendió ese lazo? ¿Quién los fascinó para que no obedezcan a la verdad? ¿Por qué quieren estar todavía conforme a las obras de la ley? ¿Fueron salvos por las obras de la ley, dice, o por la fe en Cristo? Les hace esa pregunta. Y luego añade, mas el justo por la fe vivirá. Viene Jesucristo, cambia nuestros pensamientos, los pone en orden, alineados con la palabra de Dios, hasta entonces nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros obedecemos su mandato, su manual, sus consejos, hasta entonces se cumple toda palabra, toda promesa. Él te librará del lazo del cazador. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Allá en Jeremías 16:16, yo sé que voy a tocar corazones que a muchos no les va a gustar, pero es bien importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Voy a hablar de algunos lazos, no todos, algunos lazos que aparecen en la palabra de Dios y que son puestos por el maligno, donde hace creer a la gente que está bien y no está bien. Jeremías 16:16.
Estos le vamos a llamar que son lazos de religiosidad, lazos que nos ataban a las creencias de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Así que yo tengo que predicar lo que dice la bendita escritura, pero hoy se rompe ese lazo en muchos, de que nos ganan los sentimientos. Pero esta palabra no es por sentimientos, porque el mismo Jesús nos enseñó a que el sentimentalismo queda a un lado. Primero es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, aunque muchas veces no nos guste o creemos que eso es la verdad porque todo mundo lo hace. Pero vamos a ver qué es lo que dice la bendita escritura con estos lazos que el enemigo tendió de religiosidad. Bendito sea nuestro Dios que nos abre el entendimiento. Gloria a su nombre. Jeremías 16:16 dice: He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad. Oiga bien, toda maldad no se oculta de los ojos de Dios, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice Jehová. Así que todo lo mira Él. La Biblia dice que el ojo de Jehová recorre toda la tierra, Él está en todo lugar. No hay cosa encubierta que no haya salir a la luz, que no lo mire Él. Sigue diciendo la escritura, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Por medio de la religiosidad, mire lo que pasa, contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos. Ahí está hablando de la idolatría, de por ejemplo una persona que fue muy buena en esta tierra y después lo hacen un santo y lo adoran. Pero aquí dice los cadáveres de sus ídolos. Así que un día murieron, fueron muy buenas personas, pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por el sacrificio de Cristo que nosotros somos salvos. No es por los que ya murieron y fueron buenas personas. Aquí dice los cadáveres de sus ídolos, luego los idolatrizan. Está hablando de idolatría, de religiosidad y de sus abominaciones. Dice la palabra, llenaron mi heredad. Versículo 19, póngale mucha atención. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío. Ahí está otra vez el Salmo 91. Fortaleza mía, refugio mío. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza en el tiempo de la aflicción. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sigue diciendo el versículo 19. Póngale mucha atención, porque esto es muy serio. Depende la eternidad con Cristo o la eternidad con el enemigo. Son dos caminos solamente, a la gloria eterna con Cristo o al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Póngale mucha atención. Dice la escritura, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, todo aquel que se ha convertido al Rey bien amado, va a decir así, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Mentira poseyeron nuestros padres. Nosotros que nacimos en países latinos, nosotros nos damos cuenta que traemos esas raíces de idolatría arrastrando por generaciones, que nuestros padres, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nunca abrieron una Biblia, solamente lo que les decían. Pero aquí dice la palabra de Dios que ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Está hablando de la idolatría, está hablando de esa religiosidad donde el Señor nos sacó. La Biblia dice, huid de la idolatría. ¿Y cómo convertisteis de los ídolos a Dios? Para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Nosotros nos sacó, nos quitó ese engaño, nos quitó esa venda, pero cuando se conviertan al Señor, dice la Biblia, el velo se les quitará.
porque Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Esto es palabra de Dios. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. No es mi pensamiento, no es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios nos dice, nos aconseja. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Versículo 20. ¿Hará caso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Está muy clara. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Hasta cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nosotros no podemos, como mucha gente que dice, ay, es que es la religión que me heredaron mis padres. Ahí va el sentimentalismo. Cristo desechó también el sentimentalismo y nos dio un gran ejemplo. En una ocasión dice que Jesús estaba en medio de una multitud y le dijeron, Señor, tu padre y tus hermanos te buscan. Y él, en lugar de decir, pásenla aquí, que esté junto a mí, ¿sabe qué dijo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y extendió su mano a todos aquellos que se habían convertido a él, a todos aquella multitud que habían creído en él. Él dijo, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Él no siguió por el sentimentalismo. Él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Rey bien amado. Así que en el nombre de Jesús, el Señor siga rompiendo esos lazos que el enemigo tiene tendido, lazos de religiosidad y lazos de idolatría. Bendito sea nuestro Dios, que Él es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ese es uno de los lazos de cual nos dice la Escritura, Salmo 91:3, que Él te librará del lazo del cazador. Bendito sea nuestro Dios. Otro lazo, ese es uno de los lazos importantes de que el Señor de la gloria nos quita, de esas ligaduras, de esas ataduras, creyendo que estamos bien, y no es cierto. Estamos bien cuando obedecemos lo que dice la bendita Escritura y hacemos lo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Tampoco va a ser conforme a nosotros creemos, conforme a nuestro razonamiento, sino que es conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que obedezcamos, que creamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro Dios. Otra ligadura, dice ligadura de muerte, y está hablando, no hablando de muerte física, está hablando de la muerte eterna. Cuando habla del Salmo 18, el Salmo 18, usted va a ver del 1 al 5, cuando dice el Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi escudo, mi libertador. Ahí está, Él es el que nos libra del lazo del cazador. Y sigue diciendo el salmista, el rey David, ligaduras de muerte. Ahí dice, ligaduras de muerte me ataron allí. Pero Él dice que Él nos libra de ese lazo del cazador. Está hablando de la muerte eterna. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros porque Él nos libra de ese lazo del cazador. Ya la palabra de Dios nos dice que si nosotros morimos, dice la bendita Escritura, que este Dios nuestro nos guiará eternamente y para siempre. Quiere decir que en la tumba no termina todo. Ahora, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bendito sea. Esa es la esperanza bien amada. Él nos libra de ese lazo del cazador, que ya no vamos a la muerte eterna, sino que Él dice que nos libra de esa muerte eterna. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, así como Jesucristo. La Escritura dice que se levantó de los muertos. La muerte no tiene más potestad sobre Él. Él es las primicias, Él es el primero. Bendito sea el Señor, tanto que la Escritura nos dice, capítulo 15, allá en el versículo, a partir del versículo 58, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, dice, bendito sea. Ese es un insulto para la muerte, burlándose de la muerte. A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Con nosotros ya no tiene potestad. Esa es la esperanza bien amada. Ese es nuestro alto refugio. Esa es nuestra confianza en el Rey amado, que Él nos libra de ese lazo de la muerte. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Nos libra de lazos de religiosidad, de idolatría, y como consecuencia nos libra de ese lazo
de la muerte. Él te librará del lazo del cazador. Bendito sea el Señor. Mientras estamos en esta tierra, también dice que nos libra de los lazos, por ejemplo, matrimoniales también. Cuando dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? Ninguna. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está hablando de las personas del matrimonio que buscan a alguien que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, pero que le gusta, que es muy guapo, que es muy bonita, y ahí van los sentimientos, ahí van las emociones. Pero la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque hay maldición. Por ejemplo, si el marido es convertido, uno de los dos es convertido y le dice, vamos a la vigilia, vamos a hacer vigilia, vamos a leer la palabra de Dios, y la pareja le dice, no, vamos a la discoteca, no hay comunión, hay diferencia, hay yugo desigual, hay un lazo allí, hay un lazo. Por eso la Biblia demanda eso, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Alabado sea su santo nombre. Ahora sí, si ya te convertiste al evangelio y la pareja no quiere, la Biblia dice que tenemos que seguir orando por ellos, clamando por ellos, para que también se conviertan de las tinieblas a la luz, que se conviertan del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Tenemos que seguir orando. Hay maldición cuando no hay comunión, cuando hay yugo desigual, hay una maldición. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice en Josué 23:12? Josué 23:12, desde en el tiempo antiguo, la Biblia dice, no te mezcles con alguien que no cree en Jesús, que no cree en Jehová de los ejércitos, porque va a haber problemas, va a haber yugo desigual, no podemos andar juntos. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Vamos a leer capítulo 23 en el versículo 12. Ahí estamos hablando del lazo, del yugo matrimonial. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, está hablando de matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Ahí está el lazo matrimonial, el lazo de yugo desigual. Serán por lazo, por tropiezo, por azote para por azote, dice la palabra de Dios, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mira, es cosa seria. Mucha gente dice, no, pues ahí después se va a convertir. No, nosotros no vamos a convertir a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el mandato divino cuando dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así que no es por nosotros que se convierte la gente. Es el Espíritu Santo de Dios que va y toca la mente, toca el corazón de las personas. Él te librará del lazo del cazador. Está muy clara la bendita Escritura, donde nos dice que será por lazo. Cuando hay un yugo desigual, cuando se mezclan con otras naciones, dice la Escritura, con las costumbres de otras personas que no obedecen a Dios, dice, te serán por lazo y por tropiezo. Por eso hay tanto matrimonio que se desliga. Esos son lazos matrimoniales, vamos a ponerle en esta ocasión, pero Él te va a librar del lazo del cazador. Hay otros lazos, muchos lazos hay. Voy a designar unos cuantos. Veamos con el yugo desigual, ya lo vimos. Hay otro lazo donde habla la Biblia de la codicia, de la ambición, lazos que el enemigo tiende. Cuando primero de Timoteo 6:9, ahí está otro lazo. Porque raíz de todos los males es la ambición al dinero, el cual codiciando algunos, ahí está el lazo de la codicia, se desviaron de la fe y fueron, dice, traspasados por muchos dolores. Así que ahí está otro lazo, la avaricia, la codicia, es otro lazo que el enemigo tiende para las personas, donde
no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen ese lazo, pero Dios nos va a librar del lazo del cazador. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor bien amado. 6:9 del Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:23, esos son lazos de perdición, así como el hijo pródigo que había caído en esos lazos de perdición, pero el Señor lo libró cuando volvió en sí por la rica y grande misericordia, por la gracia divina, por el amor de Dios, volvió en sí. Así como nosotros nos pasó, al menos en mi caso, que era un alcohólico, yo estaba perdido, pero la Biblia dice que el Señor es rico en misericordia. Alguien, mi madre, mis hermanos, mucha gente estuvo orando por mí hasta que mi pensamiento volvió en sí. Y entonces fue cuando recibí a mi Señor Jesucristo y no me arrepiento porque es una vida plena, es una vida de gracia, es de misericordia, es de perdón. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos liberó de esos lazos del cazador. Bendito sea su santo y bendito nombre. Segunda de Timoteo, gloria a Dios, 2. Vamos a ver lo que dice nuestra escritura, la escritura de nuestro rey. Porque yo quiero leer esto porque esto está poderoso. Estos son los lazos de perdición a lo que la gente está perdida, por los cuales nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que orar por ellos para que esas ligaduras sean desatadas. Alabado sea su santo y bendito nombre. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice así la bendita escritura: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Allá está hablando de los ministros, está hablando de los líderes, para que con esa unción poderosa del Espíritu Santo podamos desatar esas ligaduras, podamos desatar esas cadenas, esas ataduras que la gente tiene en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él hizo lo imposible. Él hizo lo imposible para el hombre, porque Él lo resucitó. Eso era imposible para el hombre. Y al hombre, a los discípulos, a los líderes, a ellos les dijo, ya que resucitó a Lázaro, les dijo, desatadle. ¿Qué quiere decir? Que el ministro tiene que estar, dice la Biblia, tiene que ser llamado por Dios, tiene que ser, dice la Biblia, apto para enseñar. Sufrido, es lo que dice la escritura, para que pueda desatar esas ligaduras, esas ataduras que traía Lázaro cuando resucitó. A los discípulos les dijo, desátenlo, dando ejemplo que esa gente que está atada es para los ministros, para los líderes, que vamos a desatar esas ligaduras con la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, y lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, aquí está la palabra, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a la voluntad del enemigo, haciendo todo lo que el enemigo le agrada. Bendito sea nuestro Dios. Ahí está hablando la palabra de la gente que está perdida. Esos son lazos de perdición, pero gloria a Dios que Él nos libró del lazo del cazador. Otro lazo, voy rápidamente, otro lazo que habla la palabra de Dios, alabado sea su santo y bendito nombre. Otro lazo dice que lazo de perdición, de las deudas, gente que se enlaza con las deudas. Vaya al Proverbio 6. Proverbio 6 dice, has quedado enlazado en los dichos de tu boca. Si sales fiador por alguien, ya, te quedaste enlazado. Esas son el lazo de las deudas. La gente que muy fácil se endeuda y que después no sabe ni cómo salir de las deudas. Entonces, Señor, pero tenemos que pedir para nuestro Dios, dice, tenemos que pedir esa dirección del Señor, si es voluntad de Dios, porque si no, las cosas no van a salir como queremos. Usted puede leer ese capítulo 6, del 1 al 5 del libro de Proverbios. Ahí están los lazos de las deudas. Gente que no puede ni dormir por deudas porque el enemigo les tendió
ese lazo. Vamos a seguir la palabra de Dios, donde lazos de sentimentalismo, esos lazos que ya lo vimos, lazos de religiosidad, lo que hablamos de Jeremías, y lazos de enamoramiento del pasado. También hay muchos lazos, por ejemplo, del pasado, gente que fue herida, gente que fue dañada en el pasado, todavía cuando se acuerda, todavía le lastima, le hiere. Quiere decir que todavía el enemigo tiene un lazo allí, un lazo que en el nombre de Jesús ahora se rompe en el nombre de Jesucristo, esas raíces del pasado, que ya no te hiera el pasado. La Biblia nos dice en Isaías 43:18, ya no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Él ya te libró de ese lazo que había puesto el enemigo del pasado, que ya no te hiera el pasado. Ya en el nombre de Jesús no tenga ningún resentimiento, ningún rencor, sea perdonado en el nombre de Jesucristo. Ese lazo sean rotos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos lazos del pasado, esos lazos de que te hirieron en el nombre, recordando un pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esos lazos sean rotos ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hay muchos lazos más en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que viven juntos, son casados, tienen hijos y todavía se acuerda de fulano, de sutano, cuando esos son lazos que todavía de enamoramiento, que te enamoraste en un tiempo, pero ya tienes otra pareja y que tienes ese lazo todavía. En el nombre de Jesús se ha roto. Esos lazos se han rotos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gálatas 5:1 nos dice la Escritura, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él te librará del lazo del cazador. Ya no estamos bajo la esclavitud del enemigo, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estamos sujetos al yugo del enemigo. Ahora dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, llevad mi yugo igual, no desigual, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Caminar con Jesús, caminar juntamente con Él. La palabra de Dios, eso es lo que nos dice. Caminar con Jesús es obedecer su palabra. Eso es caminar con Él en el yugo igual. Aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de carácter, humilde de corazón, para que hayan descanso para ustedes mismos, hallarán descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea nuestro Dios. El Salmo 124, con esto cerramos. El Salmo 124 nos dice, a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se enfurecieron los hombres, está hablando de los demonios, cuando se enfurecieron contra nosotros, vivos nos habrían tragado. Pero bendito sea nuestro Dios, que no nos dio por presa a los dientes de ellos, sino que dice la palabra de Dios en el Salmo 124, nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Dice la palabra de la Escritura, nuestra alma escapó así como escapa el ave del lazo de los cazadores. Así que la palabra de Dios dice, se rompió el lazo, gloria a Dios, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, Padre, oramos, Padre de la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, que todos esos lazos se rompan ahora mismo en la vida de mis hermanos, de todo aquel que está oyendo este mensaje, Padre, se rompan esos lazos del enemigo, donde pensando que están haciendo lo bueno y es malo para Dios. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno, que ponen por luz las tinieblas y las tinieblas como luz, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo, que son valientes para mezclar la bebida, dice la Escritura, y son valientes para beber vino y para mezclar bebidas, ya no saben ni qué hacer, pero en el nombre de Jesús se rompen esos lazos de alcoholismo, esos lazos de drogadicción,
Esos lazos del pasado que atormentan todavía se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Lazos de tristeza, lazos de amargura se rompen en el nombre de Jesucristo. Él nos librará del lazo del cazador. Él nos va a librar, solamente Él, la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuestra alma escapó como ave del lazo de los cazadores. Nosotros se rompió el lazo, se rompe el lazo. Óigame bien, el lazo, los lazos se rompen con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se rompen esos lazos con la espada del Espíritu ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Esa espada, se rompen esos lazos en el nombre de Jesús y somos libres para adorar a Dios, libres para obedecerle. Nuestra mente ya no está cautiva a los pensamientos del enemigo, sujetos al enemigo. Se rompe ese lazo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Nuestra alma escapó, gloria a Dios. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Sean bendecidos y en el nombre de Jesús, este fue un estudio, un sermón de liberación. Somos libres por la espada de Jehová, por la espada del Espíritu Santo. Se rompen esos lazos ahora mismo. Gloria a Dios.